Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical en esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 2 el día de hoy. Proverbios capítulo 2, y en esta ocasión vamos a leer los versículos 1 hasta el 11. Proverbios capítulo 2, por favor. Y voy a leerlo para ustedes. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana doctrina a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Oramos, Padre, gracias por este pasaje, gracias por tu palabra, y pido por favor que nos ayudes a entenderla, y más que entenderla, pues aplicarla en nuestro diario vivir, que tu palabra nos lleve siempre a Jesucristo, no solamente como Salvador, pero como el Señor absoluto, completo de nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener la mejor respuesta ante tu palabra y nuestras vidas sean guiadas por tu divina sabiduría. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo obtener sabiduría divina. Y sin más, haciendo un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo anterior hablamos de la sabiduría clamando. Si ustedes recuerdan, a partir del versículo 20 del capítulo 1, dijimos que la sabiduría clama, levanta su voz, y vimos varios verbos que resaltan que la sabiduría hace un llamado constante y público, de hecho. No es algo escondido, no es como que la sabiduría está reservada en algún lugar para solamente los más sabios. No, más bien es en los pasillos, en las calles, en la plaza, en los lugares de reunión, en la puerta donde se juntan los jueces, los ancianos. La sabiduría hace un llamado general, constante, público, y hace una invitación real al simple, al burlador, al necio. Les invita, y es una invitación real para recibir transformación en su vida. Lamentablemente vimos la semana pasada una respuesta terrible, que el necio, el simple, el burlador cierran sus oídos, rechazan ese llamado, y como consecuencia pues cosechan el mismo fruto del pecado que ellos han sembrado. Llega el tiempo que la Escritura dice Dios: ustedes me van a llamar ahora, yo los llamé primero, pero después se van a voltear los papeles. Ustedes me van a llamar, yo no los voy a escuchar, yo me voy a burlar de ustedes. Es el sentido. Y qué trágico es esa parte del pecador que es llamado una y otra vez y dice no quiero. Y destacar que en la semana pasada despreciar la sabiduría no fue un tema de ignorancia, no es como que nadie les dijo, no es como que no era interesante. La Biblia describe que simplemente la aborrecieron. No es como que, ¿sabes qué? El cristianismo, la Biblia, Dios, no me es muy interesante. El punto es que nadie tiene excusa, la gente sabe bien, el Espíritu Santo obra en las personas y el hombre voluntariamente desecha, es el verbo que se usó aquí. No apelaron a ignorancia, simplemente no quieren nadie gobernando sus vidas, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y bueno, vimos las consecuencias. Van a llamar, Dios va a cerrar su oído. ¿Por qué? Porque Dios no quiere salvar, porque Dios no puede oír. No, porque de hecho la condenación más fuerte para cualquier ser humano es para aquellos que escucharon una y otra vez, cerraron su oído. Bueno,
el peor de los castigos va a ser para esa clase de personas. Pero bueno, eso lo dejamos atrás y entramos al capítulo 2, versículos 1 al 11, donde vemos el contraste. La sabiduría llamó, los primeros rechazaron. Ahora aquí está un escenario ideal en el que alguien recibe el llamado de la sabiduría y responde de manera correcta, ¿no? Y quisiera dividir mi estudio en 3 secciones muy sencillas. Primero, la respuesta humana. Segundo, la respuesta divina. Y tercero, pues la consecuencia, la transformación interior cuando alguien responde correctamente al llamado de Dios. Y me gustaría comenzar primero en el versículo 1 del capítulo 2, haciendo un énfasis especial en las 2 palabras primeras, hijo mío. Hijo mío, puede parecer muy sencillo, pero es importante porque Salomón está hablando en un tono paternal, le preocupa demasiado, no solamente su hijo, pero por ende todos los oyentes. Él escribe no como un filósofo sentado allá detrás de su escritorio, él escribe no como un sabio allá recluido en las montañas, él escribe con una cercanía y preocupación real de un padre a su hijo. La manera en la que respondas es crucial, es importantísima. Y ese mismo lenguaje de hijo mío ya lo vimos antes aquí en Proverbios, el capítulo 1, y lo vamos a ver una y otra vez a lo largo del libro de Proverbios. El escritor tiene un interés genuino, preocupante por su hijo y por todos los oyentes del libro de Proverbios. Es la misma preocupación de un padre hacia su hijo. Y si quiero destacar, hermanos, este pasaje en particular no se trata sobre la relación de un padre con su hijo, disciplina, guianza, cómo unir los lazos, pero sí se nota esa preocupación de un padre. Y la primera cosa que quisiera destacar es el padre en su papel de entregar amonestación, de dar palabras de sabiduría. Si ve el versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí. Y después está la respuesta del hijo, la actitud que debe de tomar. Pero solo quería tomar un momento para destacar la función de todo padre, de entregar a sus hijos instrucción. Aquí hay un hijo, pero el padre está dando, el padre está entregando, el padre está dando amonestación, instrucción, disciplina, etcétera, ¿no? Y toda esa sección es sobre el hijo respondiendo, pero solo para tener en cuenta a los papás, no olvidar, uno de nuestros papeles es dar instrucción a los hijos. No estamos para que ellos se críen como ellos consideren su propio criterio. Pero ahora, a partir del versículo 1 y al versículo 4, que es la primera sección que veremos, quisiera que usted y yo notemos la respuesta humana al llamado de la sabiduría. Y tenemos por lo menos 4, llamémosle condicionales. Si tú haces esto, va a pasar esto. Y noten el versículo 1, si recibieres mis palabras, versículo 2, si inclinares tu corazón, versículo 3, si clamares a la inteligencia, número 4, si como a la plata la buscares. ¿Y por qué esto? Solo para dejar muy en claro, hermanos, que la sabiduría no se recibe por accidente, no se recibe como algo automático. La sabiduría es algo que se busca con intención, se busca con propósito. Hay un fruto, pero también hay una búsqueda que es legítimamente genuina. Hay una respuesta, pero tanto el fruto como la búsqueda de ese fruto van de la mano. Note que la respuesta humana, si tú haces esto, hay una parte que nos corresponde a nosotros, hay una parte que hace Dios. Y en el primer punto quisiera primero que veamos las condiciones para recibir la sabiduría de Dios. Y más adelante conectaremos algunos puntos muy, muy importantes. ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Qué requisitos debe cumplir la persona que recibirá la sabiduría de parte de Dios? Número 1, primero es recibir. Y esto suena muy, muy básico, suena muy fundamental, muy simple. Versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El primer requisito para la sabiduría, hermanos, no es saber, no es hacer, no es decidir, es simplemente recibir. Y el verbo recibir aquí implica que hay algo en el corazón humano que no nace de él, se recibió de parte de Dios. El Hijo no es la fuente de la sabiduría. El Padre es quien habla, el Padre es quien entrega, el Padre es quien
instruye. Proverbios 2:6, que veremos un poquito más adelante, porque Jehová da la sabiduría. Y antes de que Dios dé la sabiduría, aquí el ser humano debe de estar dispuesto a recibir. Proverbios 4:10 repite el mismo principio. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y cuando pensamos en la palabra recibir, implica que yo recibo porque yo no sé lo suficiente, que yo recibo porque yo soy insuficiente para mí mismo, no me basto para mí mismo. Implica que yo necesito instrucción, por eso estoy recibiendo de parte de Dios. Y recibir es más que solamente oír. Sí quisiera dejar muy en claro que en la Biblia siempre el recibir no es algo tan vago, no es algo tan simple como solamente oír y decir sí y listo, ¿no? Hay una cremería a la que yo voy siempre y cada año nos dan unos boletos para las rifas, ¿no? Y si compras más de 100 te dan uno por cada 100 pesos y quiero los boletos y pues los recibo, pero los acepto, como me comprometo con ellos, no, porque sé que soy pesimista, honestamente, y creo que nunca voy a ganar en esa clase de rifas, pero aquí están sus boletos. Yo los recibo es un recibir muy vacío, muy vago. Ni los lleno y la última vez se los di a otra señora. Me dieron esos boletos. A lo mejor ganó, ¿verdad? Pero quién sabe. Pero en la Biblia ese recibir del que habla, por ejemplo, Juan 12, a los que recibieron, a los que creyeron y recibieron. No es un recibir como solamente de oír y decir, sí, está bien, me agrada. En la Biblia recibir es aceptar autoridad. En la Biblia, en el hebreo, la idea no es simplemente escuchar un sonido. Recibir implica aceptar algo como válido, como legítimo y como autoritativo. No es simplemente escuché lo que dijiste. El recibir es lo acepto y lo tomo como autoridad y dirección para mi vida. Es ese recibir, de que tu papá te da un consejo. Una cosa es que escuches así de manera lejana, sí, está bien. Y otra cosa es que escuches y digas, eso es autoridad para mi vida. Lo recibo. Es esa clase de recibir de la que habla Proverbios aquí. Y el contraste es de Proverbios 1. Llamé, no quisiste oír. Aquí es diferente, es una aceptación. El oído puede estar atento, pero el corazón puede estar cerrado. Entonces, ese recibir es escucho y me someto a la autoridad. Y recibir, de hecho, es una postura del corazón y no solamente una respuesta emocional. Y de hecho, si usted nota el versículo 1, el versículo no dice si oyeres una vez, es si recibieres mis palabras. El recibieres implica una acción que va progresando y avanzando, que habla de constancia. Si recibieres, ¿cuándo? Una vez, no. Si recibieres de manera permanente, una y otra vez. El versículo 1 agrega, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces usted junta las dos palabras, recibir, guardar, entonces implica darle un lugar estable a la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 119:11, ¿recuerdan con qué limpiará el joven su camino? Comienzan los versículos con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Note usted que aquí habla ya de un estilo de vida. En mi corazón he guardado tus dichos. No es como que una vez. La manera en la que luchas contra el pecado es guardando la palabra de Dios en el día a día, de manera continua. Es esa clase de recibir las palabras, de guardar la palabra de Dios. Entonces, sin un corazón que recibe, no hay sabiduría que transforme. La sabiduría comienza cuando el corazón entonces deja de resistir y aprende a recibir. Algo tan simple como recibir. Pero número 2, ¿qué otro requisito tenemos aquí en el pasaje? Número 1, recibir. Número 2, tenemos la sumisión voluntaria. El versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y tenemos aquí dos acciones. 1, estar atento el oído a la sabiduría. Y número 2, inclinar el corazón a la prudencia. Ambos van de la mano. Después de recibir, el pasaje va con algo más profundo. No basta recibir, pero es necesario también rendirse, lo cual es distinto. Puede ser que alguien recibe la verdad y la recibe con agrado, pero no se rinde a ella.
Puede ser que alguien recibe y dice, esto me gusta, estoy de acuerdo, pero vas a seguir haciendo tu propia voluntad. Aquí implica una rendición, no un escuchar accidental, sino un escuchar intencional. No es oír de paso, no es oír de manera ligera, es estar atento. Y el punto aquí es dirigir el oído, estar atento, estar atento a tu oído, lo que implica, hay más voces, hay más distracciones, pero el enfoque aquí es tú, hacer atento tu oído, inclina tu corazón. Implica que hay muchas voces, pero aquella persona que recibe también se va a doblegar, va a inclinar el corazón. Y la parte de inclinar el corazón creo que es la parte medular del versículo 2. No es escucho, pero yo decido, es escucho para obedecer. Escucho, me someto a la autoridad y obedezco. Ese es el punto, esa sumisión. Y es una sumisión no forzada, porque si usted nota en el versículo 2, si inclinares tu corazón. Si inclinares implica una acción consciente, no se siente allí que hay algo forzado, se siente que uno tiene que, de manera intencional, inclinar tu oído, inclinar tu corazón al Señor. Salmo 119, 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 23, 19, guía tu corazón por el camino. Todos hablan de una parte en el ser humano que inclino mi oído al Señor, inclino mi corazón al Señor, reconocer, Él sabe más que yo. Matthew Henry resume así esta parte. Comenta que el corazón inclinado es el corazón que ha dejado de discutir con Dios y ha comenzado a confiar en su dirección. Cuando tienes a un hijo que recibe tu palabra, pero inclina su corazón, implica te escuchó y ha doblegado su voluntad para hacer lo que tú le pidas. Y es ahí cuando empiezan a haber cosas muy bonitas en la familia, ¿no? Pero nota, el llamado de la sabiduría es semejante, recibir, pero no solamente recibo, pero me someto a la voluntad del Señor. Doblego mi corazón ante Él para que haga lo que Él quiera hacer. Un creyente podría, de hecho, leer la Biblia todos los días y saber mucha Biblia, pero seguir tomando decisiones a su propia manera. Un creyente podría parecer maduro, ser muy fiel a la iglesia por años y justificar los mismos pecados de siempre. Podría ignorar las advertencias. Allí hay recepción, pero no sumisión. Por otra parte, un creyente puede externamente no parecernos tan maduro, pero cuando lee la palabra de Dios es sacudida por ella, hace cambios reales, cambia prioridades, se deja corregir, porque su corazón se ha inclinado al Señor. ¿Qué otro requisito tenemos aquí? Recibir la sumisión, pero una humildad también. Humildad que clama y depende. Dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y tenemos dos palabras, como es muy común en Proverbios: si clamares a la prudencia, a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Clamar, dar tu voz. Los dos son para intensificar el mismo principio, el mismo concepto. El verbo clamar no es una petición de vez en cuando, ¿no? Como ocupo ayuda el día de hoy, Dios, dame tu sabiduría. Clamar y dar tu voz implica urgencia en la Biblia, implica necesidad, implica esa conciencia de que yo soy insuficiente. Siempre en la Biblia clamar al Señor siempre va asociado con un ruego desesperado, con un ruego de yo no puedo por mí mismo. Clamé al Señor, Él me escuchó. Este pobre clamó y le oyó Jehová, dice el Salmo 34. Nadie clama por algo que piensa que ya posee. Clamar es admitir, yo no tengo algo y lo necesito. Y lo que ocupamos para recibir la sabiduría del Señor es esa humildad de venir delante de Él clamando, suplicando, rogando: Dios, sin ti yo no puedo, sin ti yo soy completamente insuficiente, sin ti yo no tengo dirección para la vida, sin ti estoy arruinado. Es el mismo concepto, por ejemplo, Jeremías 33:3, que conocemos todos muy bien: clama a mí, yo te responderé. Es otro contexto, sí, pero el principio es el mismo, que Dios responde a aquel que clama buscando dependencia de Él. Aquel que viene vacío de sí mismo y dice: Dios, ayúdame. Y el escritor: si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y repito,
ambas palabras para intensificar lo mismo. Esa necesidad, esa hambre, esa sed del Señor, su voluntad. Clamar por sabiduría es confesar abiertamente mi propia ignorancia y colocarme bajo la enseñanza del Señor. Yo no puedo, Dios, por favor, tú ayúdame. Entonces tenemos recibir, sumisión, humildad. ¿Qué más se ocupa? Número 4, buscar como a un tesoro. No tenía otro verbo aquí más corto, pero una búsqueda intensa, ese es el punto. Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a oro. Recibir abre nuestro corazón, inclinar nuestro corazón, lo rinde ante el Señor. Clamar expresa humildad. Bueno, el texto llega al punto más exigente de todos, que es buscar y escudriñar al Señor como lo más valioso en toda la existencia. Buscar, escudriñar. Ambos hablan de perseguir activamente. Escudriñar, de hecho, habla de escarbar, de buscar a fondo, de remover obstáculos, de investigar. Y la imagen que presenta el escritor aquí es una imagen de minería, de escudriñar como a un tesoro. ¿Alguien ha encontrado un tesoro y estaba así en la superficie? No. Cuando tenemos la idea de minería es alguien tuvo que escarbar, alguien tuvo que cansarse, alguien tuvo que buscar herramientas. Hay una parábola de un hombre que encuentra un tesoro, lo vende todo porque encontró algo impresionante, la perla de gran precio. Encontrar una perla era algo extremadamente complicado. Y el lenguaje del escritor aquí, mira, si en realidad haces una búsqueda intensa, escudriñas y entiendes que lo que encontraste es un tesoro. Y el escritor usa algo muy valioso, plata y tesoros, que representa algo muy costoso, representa seguridad, provisión, algo escondido. Y una pregunta seria para cada uno de nosotros, y vale la pena que cada uno conteste a sí mismo: ¿cuánto vale la sabiduría para ti? ¿Cuánto vale el temor del Señor para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Porque la manera en la que usted y yo buscamos algo revela lo que usted y yo creemos que vale. Si para ti Cristo lo vale todo, esa búsqueda de Él pues va a ir congruente con el valor que pones en Cristo. Muchas veces decimos, Cristo es mi todo. Pues sí, pero no tuvimos tiempo en toda la semana para leer la Biblia. Como es muy incongruente. Decimos, yo le rindo todo al Señor, Él es todo para mí. Pues solo tuvimos tiempo para orar porque estábamos muy enfermos y en una necesidad muy pesada, entonces sacamos tiempo. Y aquí el escritor nos presenta, tienes que rendirte, tienes que someterte, tienes que humillarte, pero Cristo lo tiene que valer todo. La búsqueda de un tesoro que rebasa completamente todo. Pero vamos al segundo punto de nuestro pasaje, y esa es la parte humana. Si haces esto, si buscas, si te humillas, si te sometes, si lo buscas como a un tesoro, note en el versículo 5, la primera palabra, ¿cuál es? Entonces, lo que le da un giro completo. Ok, si tú haces esto, entonces aquí está la respuesta divina, aquí está el Señor actuando. Entonces, aquí ya no se describe, a partir del 5, ya no se describen actitudes humanas, ya no hay como imperativos de que tienes que hacer esto y esto y esto. Aquí ya Dios se convierte en el personaje principal. El versículo no dice, entonces lograrás. Más bien dice, entonces entenderás. Vas a recibir algo que no venía de ti. Entonces, primero, la respuesta humana. Segundo, la respuesta divina. ¿Y cuál es la respuesta divina? Que Dios concede discernimiento espiritual. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y quiero destacar esta parte, es increíble en Proverbios. La sabiduría, hablamos de recibir sabiduría, pero ¿es sabiduría meramente humana? ¿Es sabiduría habilidad para vivir? No. En Proverbios, sabiduría es lo mismo a temor del Señor. Sabiduría es lo mismo a conocer al Señor de manera personal. Entonces, aquella persona que hizo una parte, el Señor responde haciéndose conocer. Él da entendimiento espiritual.
El temor de Jehová, entonces quiero dejar en claro, no es algo que nosotros construimos, no es algo que fabricamos, es algo que el Señor nos da y nos hace entender. El texto no dice, entonces temerás a Jehová, como si fuera algo emocionante, como si fuera una emoción externa. El texto dice, sino entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, vimos anteriormente qué es el temor de Jehová, lo hemos hablado anteriormente. No es un temor irracional, no es un miedo, solamente es una reverencia externa, es una reverencia del corazón que se expresa en el exterior, es una comprensión espiritual de quién es el Señor y cómo se vive delante de Él. El temor del Señor no es algo que se aprende de leer nada más, es algo que se comprende en el corazón y se vive en el día a día. Es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Es vivir delante de la presencia del Señor. Proverbios 1:7, ya lo hablamos, el temor de Jehová es el principio, el fundamento, la raíz de toda la sabiduría. El pastor R.C. Sproul repetía constantemente que el temor del Señor, y cito, es una conciencia viva de la majestad de Dios que gobierna nuestra conducta. Temer al Señor es entender quién es Él y cómo quién es Él. Ese entendimiento me hace vivir como si yo estuviera viviendo delante de su rostro. Algunos dicen coram deo, como vivir el día a día, como si estuviera delante de la mismísima presencia del Señor. Ese es el temor del Señor. Entonces, primero la parte humana y cómo responde el Señor a una búsqueda genuina, sincera. El Señor se deja conocer, se hace entender. Él abre nuestros ojos, nos quita la oscuridad y nos hace entender el temor del Señor. Y también dice, hallarás el conocimiento de Dios. Y obviamente ese no es un conocimiento académico, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento de muchos libros, sino un conocimiento porque tenemos una relación personal con Él. No significa saber datos sobre Dios, sino conocerlo a Él de manera personal, de tal modo que Él transforma nuestra vida, conocerlo como Salvador, conocerle como Señor. Entonces el primer resultado de la sabiduría, hermanos, es una relación personal con Dios mismo. La sabiduría entonces no se resume a alguien que es muy bueno para dar consejos, no se resume a alguien que es muy bueno para administrar dinero. La sabiduría en realidad no es alguien que es muy bueno como padre y como esposo. Todo eso está bien. Pero el primero es conocer a Dios de manera personal como Señor y Salvador. Y el Señor hace eso, es una obra de Él. Entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. Pero después el versículo 6 dice algo increíble y precioso, porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo es una declaración fundamental del pasaje porque deja muy en claro que la sabiduría, hermanos, no es un logro humano. La sabiduría, el hombre recibe, se somete, clama, busca, pero al final Dios es el que da. Al final es Dios quien imparte, quien da entendimiento, quien da toda comprensión. Y esto nos protege de dos errores muy graves. Uno, del orgullo espiritual, de alguien que puede pensar, yo hice una búsqueda tan intensa, así que yo gané la sabiduría. Yo soy sabio porque acumulé y fui madurando y fui aprendiendo y me fui humillando más. No. Nadie se ganó la sabiduría. Es Dios quien la da. Pero también hay un segundo error del que nos protege este versículo, de pensar que Dios va a hacer todo sin mí. Nos libra de dos extremos, uno de pensar, yo lo conseguí, y otro de decir, pues Dios lo va a hacer. Entonces Jehová da la sabiduría, pues note los primeros 4 y eso te toca a ti. Entonces note cómo hay una parte humana y cómo responde Dios. Nadie puede solamente sentarse de brazos cruzados y decir, pues Dios va a hacer lo que tenga que hacer. No, tú tienes que buscarlo como si fuera un tesoro. Tienes que humillarte, tienes que clamar. Tienes que someterte a recibir la palabra de Dios. Y el Señor al final es el que da la sabiduría. Es congruente con Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios, es el que las entrega. Y también dice el pasaje que de su boca viene, conecta directamente con la palabra de Dios, no viene de la experiencia sola, no viene después de 30 años en el cristianismo ya recibe sabiduría, no, viene de lo que Dios dice en su palabra, viene de
la voluntad y soberanía y la gracia de Dios. Pero también, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que Él nos hace entender, nos da una comunión con Él es el dador absoluto de la sabiduría, pero después, a partir del versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él provee de sana sabiduría, a los rectos. El texto muestra para quién es la sabiduría. Provee sabiduría, discernimiento, entendimiento, inteligencia para los rectos. No es para alimentar la astucia del perverso, sino para transformar el carácter del hombre justo. Y rectos en la Biblia nunca habla de gente perfecta, porque no lo somos, pero sí de personas que caminan en integridad, que toman en serio la instrucción recibida. Proverbios 11:2 dice que con los humildes está la sabiduría. Aquí es un cuadro de un creyente que va madurando. El Señor provee discernimiento, sabiduría a aquellos creyentes, y también dice que es escudo. La sabiduría no solamente es para decidir, pero es para proteger en toda la vida. La imagen de escudo siempre es una imagen de defensa, de protección, de cuidado. Me gusta mucho lo que dice Matthew Henry, que Dios no solamente muestra el camino, sino que guarda al caminante que anda en él. La sabiduría nos lleva a una relación personal con el Señor, pero también nos sirve de escudo de muchos ataques de todo tipo, ataques de falsa enseñanza. Vamos a ver la semana que viene, nos libra de la mujer extraña, de hombres que andan por muy mal camino. La sabiduría, el conocimiento del Señor nos guarda de errores muy fuertes, de ataques directos de Satanás, nos guarda de la tentación, nos guarda de desviarnos por caminos que no son correctos. Y versículo 8, también el Señor nos guarda hasta el final. No solamente nos guarda, nos preserva, nos cuida, pero hasta el final Él preserva. Él es el que guarda las veredas del juicio. Y note las palabras veredas, que habla de todos los lugares, todas las áreas en las que nos movemos: trabajo, escuela, familia, finanzas, vecinos, familiares, etcétera. En todos los caminos el Señor nos guarda, y nos guarda hasta el final, no solamente en el momento presente, sino hasta el final. Decisiones pequeñas, los pasos cotidianos, decisiones grandes, el andar constante. No solamente da sabiduría, pero sostiene al que camina en sus caminos. La sabiduría no solamente nos enseña entonces qué hacer, pero nos guarda mientras hacemos lo que debemos de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando el ser humano responde correctamente, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, si tú haces esto, si esto, entonces Dios concede discernimiento espiritual, entonces Dios se revela a sí mismo, entonces Dios da sabiduría desde su palabra, entonces Dios protege al que camina rectamente y Dios preserva el camino hasta el final. La sabiduría, hermanos, la sabiduría no es un premio al esfuerzo, es un don de la gracia de Dios al corazón preparado. No es que alguien se esforzó demasiado y ahora tiene sabiduría. Había un corazón preparado previamente por Dios, entonces Dios da sabiduría. Toda la gloria debe de ser siempre únicamente para Él. Y veamos una tercera sección en nuestro pasaje, que es la transformación interior del corazón en el creyente. Entonces, usted puede ver en el pasaje, la primera parte, los condicionales, el versículo 5, ese entonces, para la respuesta divina, y después ver el versículo 9, entonces nuevamente, lo que ahora lleva a ver lo que produce lo que Dios nos da. Dios nos da algo, pero ese algo produce algo en nuestras vidas, en nuestro interior, y todos describen una obra interna que se va a ver de manera externa también. ¿Qué es lo que Dios produce en nuestras vidas? Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, dice el versículo 9. El verbo entender aquí es importante. No dice aprenderás reglas, pero sí dice entenderás. Eso implica discernimiento, implica criterio moral, implica la capacidad de evaluar situaciones
complejas. En 1 Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, tiene ese entendimiento para saber eso es correcto, eso es incorrecto. El Señor no nos llena de reglas. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué vamos a ciertos lugares y por qué no vamos a ciertos lugares? ¿Por qué convivimos con ciertas personas y por qué evadimos a ciertas personas? ¿Por qué? ¿Porque eso está en los estatutos de la iglesia? No. Porque el Señor da entendimiento a aquel que le busca de corazón. Y una de las cosas que hace es transformarnos desde adentro para darme entendimiento. Esas personas son una mala influencia para mi vida, las voy a dejar. ¿Por qué? Porque el pastor me ha estado dice y dice, no, porque el Señor me da ese entendimiento. Entonces yo no me lleno de reglas. Y no es porque esta música es incorrecta. ¿Por qué? Porque en la iglesia la tachan de que estos artistas no. El Señor me da entendimiento, discernimiento, juicio moral, criterio para evaluar situaciones complejas. Por eso repito, el hombre espiritual juzga todas las cosas. El Señor le va guiando en lo que tiene que hacer y le da entendimiento en justicia, lo que es recto delante de Dios, juicio, decisiones correctas en casos concretos, equidad, un trato recto con los demás. Esto todo resume una vida bien orientada. Pensar bien, decidir bien, actuar bien, escuchar bien, asimilar bien la información y responder de la mejor manera. El Señor hace eso en nuestro interior. Pero también dice en el versículo 10, la sabiduría, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Otra de las transformaciones que hace el Señor en nuestra vida es la sabiduría entra en el corazón, la ciencia se convierte en algo grata. La sabiduría no se queda solamente en la mente, en la memoria, en la teoría, en una clase. La sabiduría que viene de Dios entra en el corazón y el corazón en la Biblia es el centro de una persona básicamente, ¿no? Entonces hay una diferencia entre saber lo que es correcto y amar lo que es correcto. Y lo que hace el Señor es que Él toma la sabiduría que es suya, la sabiduría entra en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, nos da entendimiento de todo, pero esta parte que sigue es muy, muy preciosa. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Y aquí ciencia, entendemos que no se refiere pues, a la ciencia del mundo, a conocimiento, matemáticas, geografía, esa clase de ciencias, pero al conocimiento del Señor. Discernimiento, prudencia, integridad, disciplina, dirección. Esa clase de ciencia entra al corazón y se vuelve algo grato al creyente. Obedecemos no porque tenemos que obedecer, pero cuando viene del Señor, la ciencia, el entendimiento, la sabiduría, se vuelve algo grato, se vuelve algo complaciente, alguien que se deleita en hacer las cosas que agradan a Dios y no las hace por mera rutina, no las hace porque tiene que hacerlas, no las hace porque sus padres están encima de ellos. Yo les he compartido anteriormente, mi papá nos ponía a leer la Biblia desde que éramos muy pequeños, diario, así de manera obligada, no me sentía forzado, pero sabía que mi papá me pedía leer la Biblia, entonces lo hacía. Y me pasé muchos años de mi vida así, pero llega un punto en el que ya el creyente maduro, la sabiduría de Dios, la sabiduría entra en el corazón y la ciencia se vuelve algo grato. Ahora yo deseo leer la Biblia. ¿La oración es un deleite para usted o es una carga? Venir a la iglesia, ya nos vamos, tienen que estar todos listos, vámonos, y ahí viene la mitad en el carro renegando, la otra mitad bien. El creyente que tiene la sabiduría de Dios, la ciencia se le vuelve algo grato. Jonathan Edwards hablaba de esto como un cambio de afectos. El creyente, dice él, no solamente hace el bien, pero aprende a deleitarse en él. Por eso le llamamos afectos, porque amo. El creyente que tiene la sabiduría de Dios, Dios hace ese cambio en el corazón, que ahora tengo afecto real por mis hermanos. Ya no siento una carga el tener que buscar a alguien, ayudar a alguien. Ahora se vuelve un afecto para mí, el buscar las cosas del Señor y hacer su voluntad. Es lo que describe Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No solamente busca la ley de Jehová, pero se deleita en ella. Describe a un hombre piadoso, a un hombre de Dios. ¿Y qué otro cambio hace el Señor? Como respuesta
suya, del Señor. Protección desde adentro, versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Vimos anteriormente en el versículo 7 y 8 que el Señor es escudo, nos protege, nos guarda, pero aquí resalta algo más, una protección en nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, frena nuestros impulsos, nos da discernimiento sobre consecuencias, la capacidad de anticipar el mal. Él nos da esa dirección, nos guarda desde lo más interno. La persona sabia no solamente evita el pecado, pero lo detecta desde antes, ¿no? La sabiduría no elimina la tentación, pero la sabiduría de Dios sí fortalece el juicio para no caer en la tentación. Y en resumen, la transformación que Dios hace en el hombre como consecuencia de la sabiduría que Él mismo ha dado, pues forma discernimiento moral, nos ayuda a entender eso es bien, eso es bueno, eso es malo, esas personas, cuidado aquí, esos programas, esta música, esos entretenimientos. El Señor nos da ese discernimiento, transforma los afectos del corazón. Ahora hay un deleite por buscar las cosas del Señor y protege la vida desde adentro. Entonces la sabiduría bíblica no solamente corrige decisiones, transforma los deseos en el hombre. Dios no solamente muestra el camino correcto, cambia el corazón para que el corazón quiera caminar por el camino correcto. Y eso es algo muy diferente a solo vivir por reglas, por parámetros que se nos han puesto, ¿no? Entonces, en resumen, vemos aquí la respuesta del hombre, vemos la respuesta de Dios y cómo la respuesta de Dios transforma nuestro corazón, ¿sí?